Hay un jardín donde voy si me encuentras allí, nadie lo sabrá. Adam no pudo evitar mover el pie al ritmo de la guitarra de Jaune. Su nuevo ojo observó al fauno adulto que se ejercitaba en el nuevo campo solar de Menagerie, justo en las afueras del asentamiento del reino de Menagerie, actualmente no oficial. 2 semanas habían transformado el exterior del asentamiento, originalmente usado para nada. Le costó un poco acostumbrarse. A veces, sin querer, usaba el zoom y se estrellaba contra las paredes por la desorientación, pero ahora funcionaba como debía mientras observaba grupos de personas ensamblando lo que Jaune llamaba paneles solares, siguiendo un sencillo manual de instrucciones que el joven había escrito y copiado. Otro grupo de faunos estaba colocando y organizando los paneles terminados del día anterior sobre los marcos de bambú de hierro atados para mantenerlos fuera de la arena y evitar que se hundieran en ella. En primavera bajo el sol podemos estar solos sin nadie. El bambú era uno de los pocos tipos de vegetación nativa que crecía en la nación insular sin problemas ni dificultades. Hacían honor a su nombre, siendo casi tan duros como el hierro y con una larga vida útil tras ser talados. Crecían rápidamente por todas partes en pequeñas arboledas, alcanzando fácilmente 6 metros de altura en cuestión de una semana. También es bastante resistente al fuego y no es tan propenso a quemarse incluso cuando está seco. Un material de construcción un tanto milagroso para los pueblos fauno de Menagerie, si ignorábamos el hecho de que no se podían moldear ni cortar en tablones. Técnicamente, se suponía que Jaune supervisaba su multifabricador, un enorme trozo rectangular de máquina que parecía más industrial que de alta tecnología. Sin embargo, siempre que Jaune introdujera algún tipo de plano y le suministrara los materiales adecuados, la máquina produciría el objeto que necesitaba. Todas las mariposas y los pájaros guardan nuestro secreto. No dirán ni una palabra. Ya estaba cargado esta mañana con cajas de materiales a un lado. Estaba seguro de que los Schnees probablemente matarían por uno de estos. Por eso se había ofrecido como voluntario para acompañar a Jaune como guardia. Esa especialista de Atlas también estaba cerca, pero era una dron de Atlas. Incluso si fuera una fauno, era imposible saber si la SDC la había comprado. Tal vez alguien podría decir que Adam era demasiado paranoico. No. Ya había visto a gente de su propia especie sobornada en el ejército. Las minas de Eden Crag, donde trabajaba y marcaba, estaban bajo la supervisión de un oficial fauno que había sido sobornado. Malditos traidores. Pero nos miran y lo saben y son felices al ver crecer nuestro amor. Blake era una idealista. Práctica y pragmática, pero idealista. Veía lo que quería ver. El cambio se producía gracias a un fauno especial. Pero Adán había visto lo que les pasó a los fauno especiales en las minas. Si demostraban demasiado liderazgo o eran lo suficientemente fuertes como para que otros trabajadores comenzaran a agruparse a su alrededor, humanos o faunos, no todos los mineros eran faunos y los mineros humanos también eran tratados mal, entonces todos ellos convenientemente desaparecerían después de trabajar toda su vida o serían comprados para difundir propaganda de SDC. Y cuando esto último sucedía, no era sorprendente que un compañero minero se volviera contra ellos y uno o ambos murieran. Le dijeron que cada mina funcionaba de manera diferente y que la suya era especialmente mala. A Adán no le parecía que eso importara en absoluto. Si uno solo de ellos se convertía en semejante pozo de veneno, todos merecían arder. Pero el mundo necesitaba polvo. Todo dependía de él. Pero quizá no tenía por qué ser así. Nos sentaremos un rato mientras bebo de tu sonrisa. Se siente como un sueño hecho realidad. Jaune afirmó que la energía solar no sería suficiente si el acuerdo se volvía demasiado grande. Había donado, gratis, una cantidad desorbitada de cajas de células solares que llevaban su semblante. Francamente, era el sueño húmedo de un contrabandista, para fabricar los paneles. El componente más importante, la única pieza que no podrían producir sin equipo especializado. Por ahora. El resto se podría producir más o menos en la isla, aunque habría algunas complicaciones aquí y allá. Al fin y al cabo, sí que tenían manos expertas en la caza de fieras. Incluso una pequeña planta de fabricación, aunque realmente pequeña. Y no siempre podían permitirse el lujo de mantenerla. Diablos.
Había oído que la máquina fabricator de Jaune tenía una producción más o menos similar a la de toda la planta. Mi cabeza empieza a zumbar y mi corazón se llena de amor por ti. Vio como el multifabricador se expandía al escupir otra batería de litio del tamaño de un perro guardián de las minas, distribuyéndola silenciosamente sobre la rejilla de bambú de hierro que servía de paleta, con brazos robóticos extendidos. Se retiraron rápidamente a la máquina, que comenzó a zumbar suavemente mientras formaba la siguiente batería. Una pareja de faunos adultos entraron y tomaron silenciosamente la paleta con la batería mientras un tercero la reemplazaba antes de ayudar a los dos primeros. Le sonrieron con cariño al niño, añadiendo una sensación de alegría a todo el lugar de trabajo. Si no fuera porque después de la primera semana hicieron una prueba a pequeña escala de las capacidades del parque solar, no estarían tan contentos. La verdad es que fue bastante desalentador. Sus propios compañeros faunos necesitaban que los incitaran a contribuir con un sueldo extra para trabajar en algo tan grande y sin probar. No podían simplemente confiar en la palabra del jefe Gira. Él creía en este proyecto, con eso debería bastar. Ahora dedicaban su tiempo libre voluntariamente a su pequeño reino en ciernes solo después de que la granja solar abasteciera de energía a la mitad de la casa de fieras por una noche. Como ya deberían haber hecho desde el principio. Claro que la energía acumulada se agotó unas horas antes del amanecer, y también era cierto que no muchas casas estaban conectadas a la red. Y sí, Menagerie no era tan grande, pero era el principio. Prueba. Bebé, ¿no lo ves? Podrías estar conmigo. Podríamos vivir dentro de un jardín de éxtasis. Y había muchos como Adam que solo querían señalar al SDC y a los de su clase y harían cualquier cosa para lograrlo. Defender la granja solar sería un dolor de cabeza que el jefe Gira tendría que resolver, y expandirla igualmente si fuera necesario, pero tenían mucho desierto inutilizable con el que lidiar. Pero ahora sus compañeros fauno eran todos sonrisas y no susurraban a espaldas de Jaune como lemmings, como lo hicieron la semana anterior. Aún así, Jaune era, bueno, no del todo blando. Él era extraño. Como masticar un trozo de carne jugosa y de repente encontrar un trozo duro de cartílago con algunos fragmentos de hueso. Él tenía líneas que dibujaban la arena que no se podían cruzar sin convertirse inmediatamente en enemigo. Había algunos niños del vecindario demasiado enojados con los humanos, lo que se había ganado su ira y enojo. No se dejaban ver por la granja solar ni por el café cornucopia por algo. Jaune los había arrojado al océano, los había sacado y los había vuelto a arrojar una y otra vez hasta que se disculparon por haberle tirado arena en la cara a su hermano Ren. ¿O era su primo? Adam nunca lo supo. Honestamente no le importaron los detalles. Podrías ser mi reina, yo podría ser tu Sue, o nuestras vidas como una fantasía mientras Jaune siguiera ayudando a Menagerie, era suficiente. Por ahora. Podría cambiar en el futuro cuando tuviera que elegir un bando. Adam observó el borroso casi espejismo del especialista Noire en la distancia. Ella mataría a cualquier Green que se volviera demasiado irritable o curioso sin mucho problema con su Pilebunker Chainsaw Tonfa. Las armas ni siquiera eran audibles a la distancia a la que operaba. Solo conservaba la parte inferior de su traje de especialista mientras vestía un sujetador deportivo negro y regresaba a una estación de descanso para que los trabajadores le vertieran agua encima cada vez que se acaloraba. Francamente, eso hacía que el trabajo se ralentizara en ocasiones, ya que la hermosa mujer de anteojos estaba literalmente humeando durante minutos, resoplando y refrescándose a la sombra mientras su blusa se aferraba ajustadamente al agua. Pero no era como si pudieran ignorar a los Grimm. Y el especialista era más eficiente solo que toda la milicia de Menagerie en ese momento. Quizás libérame, déjame ser tu abejorro algún día. Jaune tendría que elegir. Sin duda. Eitlas o casa de fieras. Sus ojos se fijaron en la imagen de Blake y Jan, las dos chicas apoyadas una contra la otra, disfrutando de una bebida fría en una cáscara de coco, balanceándose juntas mientras disfrutaban de la música, la chica humana rubia con su cabello atado con una ridícula y llamativa cinta naranja y negra, mientras estaban sentadas en una toalla de playa. Su mirada se detuvo en Blake, que había cerrado los ojos con una suave sonrisa, sentada a la sombra de una sombrilla de playa, codeándose con su amiga humana. Él protegería esa sonrisa.
Si Jaune finalmente se volcó hacia Atlas, si se convirtió en un enemigo, un aliado del SDC. Adán miró al muchacho que estaba empezando el siguiente verso, apretando las manos con convicción. Él haría todo lo que fuera necesario. Esto fue ridículo. Desconcertante. Una completa tontería. Era como si los mismos dioses escupieran sobre sus sacrificios. Arthur Batts tomó una taza de café sorprendentemente bien preparada, con solo un chorrito de crema y sin azúcar. Él estaba en esta nación atrasada hirviendo. Hirviendo. Su rivalidad con Polendina parecía casi infantil en comparación. Este niño. Este maldito niño. Su conocimiento era absurdo. Trastocaba todo lo que sabía. Contempló la granja solar que daba que hablar en el pueblo. Un método para aprovechar la energía solar. Ah. Era nostálgico. Una fantasía infantil de una novela que lo inspiró a entrar en el campo científico. Odiaba la euforia y la emoción infantil que sintió al ver los resultados de los paneles solares la noche de la primera prueba de su red eléctrica. Ja. No había dormido esa noche. Un dulce recuerdo muerto había cobrado vida ante sus ojos y solo quería adentrarse en el campo y observar. Por una vez, ni siquiera planear, pero esa oportunidad ya no podía presentarse. Parecía como si el niño estuviera escupiendo sobre su tumba vacía. Y él estaba muerto para el mundo. Incapaz de beneficiarse de los frutos del conocimiento del niño. Incluso sus intrusiones en las redes de Atlas revelaron que la mayoría de las notas del chico se guardaban en papel y no se fotografiaban para su documentación. Es necesario saberlo, según los documentos digitalizados. ¿Qué coño era, cavernicales? Documenten el conocimiento, mestizos. Por Dios, eran peores que perros. ¿Qué diablos pasaba con el estado de Mechanicus después de su fingida muerte? Sin mencionar que Iron Wo ni siquiera tuvo la decencia de morir después de toda su orquestación de eventos. Sus geniales maquinaciones. La acción que había cometido para ganarse un lugar en el bando inevitablemente ganador de la historia, la había deducido de sus escuchas telefónicas al general y al director Ospin. Y la reina le había abierto la mente a la verdad de la historia poco después de descubrir su existencia. Una vez llegado a ese punto, era demasiado tarde para arrepentirse de nada. Le habían echado las cartas y era hora de esperar el río. O como se le antojara la analogía baleana del juego. Pésimo. Y ahora, del único material valioso sobre la tecnología del chico que existía, era uno que él mismo tuvo que filtrar para presenciar. Ah, sí, había visto el fruto de la habilidad de Jaune, porque Iron Wo ahora era más fuerte que nunca. Polendina era una tonta que golpeaba piedras y palos en comparación con un puto niño de un pueblo agrícola de Mistral. ¿Por qué lo había elegido el general? La desgracia aún lo quemaba por dentro. Imagínense si hubiera sido él, Arthur Batts, el experto en programación. Si quisiera ahora mismo, podría desmantelar el sistema CST en todos los reinos simultáneamente con solo pulsar un botón. Sería pan comido. Menos aún. Si hubieran tenido su experiencia con las innovaciones mecánicas del niño, bueno, tal vez la humanidad habría tenido una oportunidad. Solo se había alojado en su hotel sucio y de mierda y en el único café de la ciudad, gracias a Dios que preparaban un café pasable. Sus drones normales serían demasiado obvios, pero había creado un dron rastreador tan pequeño que incluso a un niño le costaría verlo. Dudó en colocarlo en el cabello de la rubia humana, pero era evidente que ella estaba demasiado orgullosa de él. Pero ella se aferraba al chico a menudo. Hacer que se metiera dentro del revestimiento blindado de su abrigo fue fácil, enterrándose en un espacio en el revestimiento que el dron había cortado. Francamente, por lo que había observado a través de los escaneos de superficie del dron rastreador, tenía un diseño bastante ingenioso que tomaría y modificaría para sus propios fines. Como mínimo, el chico tenía un buen sentido de la moda. El problema era que el chico era un maldito cabeza hueca. Malditos rubios. Su ceño se acentuó. Incluso en invierno y bajo la sombra de un tejado de estilo tropical, hacía calor en Menagerie. ¿Hay algún problema, señor? Ah, nada. Arthur sonrió con amabilidad y rapidez, luciendo tan cansado como se sentía por dentro. La capa de tinte azul claro que se había aplicado en el cabello también lo hacía sentir como un tonto.
Solo estoy disfrutando de mis vacaciones, pero ya sabes, Bat Faunus. Hizo un gesto hacia sus gruesas gafas de sol. No soy nocturno, pero el día puede ser un problema, ja, ja. El barista le dedicó una sonrisa llena de empatía, se marchó un rato y regresó con un pretzel endulzado bastante delicioso. Oiga, disfrute de sus vacaciones, señor. Algo para aliviar las molestias. Un pequeño pretzel crepuscular me ayuda a levantarme el ánimo cuando me dan ganas de matarme, bromeó el barista con una risa morbosa. Él le devolvió la sonrisa con un gesto de agradecimiento, e inmediatamente frunció el ceño cuando el hombre se dio la vuelta y se fue. Arthur le dio un mordisco al pan azucarado. Le sorprendió gratamente que en este asentamiento remoto se pudieran hacer pasteles decentes. Y era una cuestión geográfica, ni siquiera racial. Él no era racista, trabajó junto a un fauno en Tiria, incluso si ese hombre no estaba del todo bien de la cabeza. La razón de su sorpresa fue que en ese lugar ni siquiera se podía cultivar su propio trigo. De alguna manera se podría cultivar maíz. Había comido su mazorca de maíz. Creció más dura y pequeña de lo debido, pero al menos creció. Aunque un poco apetecible, aunque sabía bien. Francamente, Arthur Batts odiaba a todos los pueblos por igual. Si acaso, odiaba incluso más a los humanos que a los faunos. Era un hombre que estaba por encima de tales cosas. Fe. Su auricular resonó con el canto incesante del niño amarillo. Fue peor que fuera realmente jodidamente pegadizo en este punto. Y una canción de amor además. Quería vomitar el azucarado pretzel del crepúsculo. Aún estaba esperando que le llegara un correo electrónico a su pergamino quemador antes de poder activar su próximo plan. La reina no deseaba el posible nacimiento de un quinto reino, y cuanto más condujera la influencia incipiente de Jaune a la corroboración entre Atlas y Menagerie, más cerca estaría el asentamiento del desierto atrasado de ser reconocido oficialmente. Habría una cantidad insana de resistencia por parte de la población humana racista, pero Arthur lo vio como algo inevitable. ¿Ves? Él no era racista. Los racistas eran tontos de mente cerrada y él no era tal cosa. Ya sea que tuviera éxito o fracasara aquí, se le ordenó retirarse. Francamente, era el único hombre de la reina capaz de sutileza y de causar un auténtico caos masivo, pero no había suficiente tecnología en la isla para que fuera efectivo. Con esa nota, la reina había aceptado que podría ser necesario intentarlo de nuevo en el futuro si este no tenía éxito. Ella era atemporal, después de todo. Eventualmente ganaría de todas formas. A Arthur se le había ordenado retirarse de todas formas. Y con su sumergible personal oculto en un green cerca de la costa, estaría fuera de Menagerie antes de que nadie sospechara de él. Todo lo que tenía que hacer era, y ahí estaba. Un mensaje de que el green con su vehículo de escape estaba en posición. Qué lástima terminar así, niña. Murmuró mientras se quitaba el pequeño auricular de la oreja, dejándolo caer y aplastándolo con el pie. Pero la reina es inevitable. Caminó hacia los muelles, con su dedo tocando un botón en su pergamino, los gusanos ya precargados y preparados se activaron en sus instrumentos de caos elegidos mientras arrojaba el dispositivo al océano. Uy. Tiré basura. Bromeó para sí mismo mientras caminaba hacia el borde del muelle, viendo cómo los cañones principales del Siren Ferry apuntaban al Defiant Blue. Con una descarga de pesados proyectiles Dust, el Siren Ferry comenzó a descargar sobre el barco Atlasean. Arthur caminó hacia el caos con indiferencia mientras los lugareños corrían sorprendidos y aterrorizados. Siempre había algo romántico en los grandes acorazados disparándose entre sí, destrozando cascos de acero, dejando tras de sí las marcas de los daños de la batalla. Un lujo un tanto juvenil para permitirse. Un puesto de frutas vacío brillaba con manzanas rojas de Mistral en el camino hacia el ferry, sin nadie a cargo del comerciante Faunus en pánico que huía del rugido de las torretas de los automóviles. Arrancó una manzana, frotándola con indiferencia contra su abrigo. Arthur le dio un mordisco al ver como un escudo de luz dura, dañado e imperfecto, comenzaba a aparecer alrededor del Defiant Blue, intentando bloquear el fuego enemigo.
Arthur se había asegurado de que, como mucho, solo tuviera el 50% de su potencia operativa, pero parecía que contaban con buenos técnicos que empezaron a concentrar esa potencia específicamente en el lado del Defiant que recibía disparos. Una pena. Si hubiera sido más bajo, no habría sido interesante, pero no creía que tuvieran a alguien tan hábil a bordo. El sonido de los disparos rugió contra el fino escudo de luz dura de Atlasean mientras los Grimm acuáticos se acercaban desde debajo del agua del horizonte, volviendo las aguas negras. Ojalá pudiera acceder a la granja sin arriesgarme a que me reconocieran, suspiró con medio bocado de fruta triturada. Odio las redes cerradas. Blake Belladonna se despertó con el sonido de disparos. Que, sus ojos se abrieron de golpe y la canción de Jaune se cortó justo al final. Vio a su hermana Farbiglas, que había estado grabando desde un lado, girar el pergamino, sujeto con una correa a su muñeca, hacia la bahía. Ella se giró y se puso de pie de un salto mientras presenciaba el fuego del Siren Ferry sobre el Defiant Blue. ¿Qué? ¿Qué pasa? Jadeó. ¿Por qué? Sus ojos se abrieron y el agua en el horizonte comenzó a oscurecerse. Los hermanos Grimm. Adam rápidamente se acercó a ella y la agarró por el hombro mientras sus pies, sin darse cuenta, comenzaban a avanzar. Quédate aquí. Pase lo que pase, no, la ciudad está a punto de ser invadida por los Grimm. Pudo ver a Jan, nerviosa, alcanzar sus fundas laterales, sacar sus guanteletes de entrenamiento blindados y ponérselos temblorosamente. Sus dedos blindados tropezaron con los botones de su abrigo blindado, temblando al intentar cerrarlo para protegerse. ¿Y qué crees que vas a hacer, Blake? Siseó Adam, entrecerrando los ojos azules con enojo. Somos niños. Ni siquiera tienes tu aura. Mis padres están ahí. Replicó ella. Estarían ayudando con la evacuación, y ella también tendría que, tienen a las mamás de Jaune y Jan. Son cazadoras. ¿Evacuarán? No podemos evacuar. Perderemos la casa de las fieras. Es mejor que perder la vida. Gritó Adam. Con el rabillo del ojo, vio a Jaune murmurando algo, con la oreja ladeada como si hablara con alguien que no podía ver. ¿Por qué estaba hablando con su amigo imaginario ahora mismo? ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Jan, con la confianza que ya tenía mientras se ajustaba los guanteletes, tamborileaba con los dedos sobre su pergamino e hizo una mueca. El relé de refuerzo está caído. No puedo llamar a nadie. No puedo contactarlos. Nos quedamos aquí esperando a que los adultos evacúen el pueblo, obviamente. Gruñó Adam, con aspecto desdichado. Este es el único lugar fuera del asentamiento donde tenemos personal. No sé qué estarán haciendo los idiotas del ferry, pero solo están atrayendo a los Grimm. Hermano, no. Mamá y papá se pondrán furiosos. Será como lo de Kuroyuri otra vez. La voz de Farbiglas gritó desde un lado, y Blake se giró para ver a Jaune empezando a ponerse una armadura completa, con su bandolera a un lado, en el suelo. Qué extraño. Normalmente lo llevaría todo dentro de su semblanza. De alguna manera, se había puesto un mono que le llegaba desde la punta de los dedos de los pies hasta las yemas de los dedos. Sin embargo, no le llegaba al cuello y le cortaba la clavícula. Un tejido de escamas negro medianoche, ajustado al cuerpo, parecía menos metálico y casi orgánico. Debió de ponérselo con su semblanza, porque de otra manera se habría puesto eso tan rápido y habría reemplazado su camiseta y pantalones cortos de algodón anteriores. Por alguna extraña razón, dejó su abdomen al descubierto, donde los indicios de musculatura presionaban contra su piel desnuda. Los Grimm no solo existen en el mar, Farby, argumentó Jaune, mientras un par de guanteletes blindados se formaban sobre sus brazos, con una hoja curva extendiéndose por la parte exterior de sus antebrazos. La hoja y las articulaciones de sus manos brillaban como plata con una capa extra de metal. También vendrán de las arenas. Blake sintió que se le helaba la sangre bajo el sol de la casa de fieras. Claro. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? La especialista Noire había estado luchando contra curiosos Grimm en pequeñas escaramuzas todo el día. Pero incluso si había estado eliminando a la población local como resultado, eso no significaba que los monstruos más al interior de la isla no estuvieran empezando a actuar, percibiendo el terror proveniente del asentamiento.
Si me prometes que no intentarás luchar en el mar, me conformaré, hermano. No me hago responsable si solo te defiendes a ti mismo y a nosotros, negoció Farbiglas. Aunque tendrás que dejarme observar esa armadura en detalle más tarde. Luego, prometió Jaune secamente. Una serie de placas superpuestas de metal negro aparecieron al envolverlo firmemente alrededor del torso. Un extraño colmillo de cuchilla se extendía sobre sus costillas superiores, mientras placas decorativas de armadura con bordes plateados se formaban sobre sus hombros y pecho. Cuchillas blindadas como las de algún Green dracónico comenzaron a sobresalir de su espalda, algunas decoradas con el metal plateado adicional como sus guanteletes. Niños. Ustedes. Pequeño profesor. ¿Qué llevan puesto? Les prohíbo que entren en combate. La especialista Noire corrió hacia ellos, aún secándose de su último baño, con el pelo rizado ligeramente enredado en la frente y unas gafas de montura metálica roja colgando de su rostro. Ustedes, estoy aquí protegiendo a mi hermana, replicó Jaune, con cara de querer ir directo a la ciudad. Todavía se estaba poniendo el resto de su ornamentada armadura, casi como de cuento de hadas. La plata le rodeaba las pantorrillas y los muslos, envolviéndole la cintura antes de que se formara una falda de cuchillas, rematada con acero plateado. Pero no me iré de la granja. Grim también podría acercarse desde el desierto. Tú tampoco puedes hacer eso. Ordenó el especialista. Haré lo que pueda para, si los Grim del desierto empiezan a acosarnos, los invadiremos. Jaune señaló a los otros milicianos que habían estado de guardia en la granja solar. Se van a ayudar al pueblo. Unas botas blindadas hasta el muslo se materializaron sobre sus piernas escamadas, placas negras rematadas con detalles plateados decorativos, púas plateadas en las espinillas y otra cuchilla decorada brillaba detrás de cada una de sus pantorrillas. Esa no es razón para que te arriesgues demasiado, señorita Noire, suplicó Blake, con sus orejas de fauno pegadas a su cabeza. Por favor. Tú, Jan jadeó, señalando a la distancia. Mamá Verano. Blake y los demás dirigieron su atención a la visión de una pequeña mujer de cabello blanco en la distancia, saltando de un edificio a otro antes de aterrizar en la parte superior de la torre del casco central del Defiant Blue, con 3 grandes tambores de cargadores circulares colgando de su espalda de una especie de bandolera reforzada mientras empuñaba su arma un-3. En cuestión de segundos, las torretas del Siren Ferry fueron destruidas por los intensos disparos del Smore. Esa es mi mamá. Gritó Jan, dando un salto en el aire con el puño cerrado. Una mujer de cabello negro corría por los tejados, una espada demasiado pequeña para ser vista desde esa distancia destellaba mientras aparecían portales uno tras otro, remolinos de color carmesí y negro. Más de 3 docenas de personas vestidas con un uniforme similar salieron, sus expresiones eran imposibles de ver desde esa distancia, pero la mujer de cabello negro se giró hacia ellos blandiendo su espada y los otros mercenarios uniformados sacaron armas y saltaron de los edificios en dirección a la orilla. Blake supuso que se opondrían a los Grimm. Ella sostuvo sus manos, esperando que eso fuera lo que estaban haciendo. Esa es mi Manny Raven. Jan estaba casi sin aliento, abrazando a Blake con entusiasmo. Es la líder de una banda de mercenarios. Dijo que Jaune los ha estado armando. Yo. Pequeño profesor. Dijo el especialista Noire con voz mortificada. No puedes armarte, olvídalo. Por favor, deberías hablar con alguien antes de entregar tus armas. Raven me pidió armas y espadas, así que las fabriqué. ¿Cuál es el problema? Me dio los materiales que necesitaba. Ahora me debe favores. Jaune tomó la correa de su bandolera y la ató a su falda de espadas. Blake quería reírse de lo absurdo que era que una especialista de Atlas se viera tan poco profesionalmente en pánico y escandalizada, susurrando acerca de que ellos eran antiguos, algo que Blake no pudo entender mientras la mujer murmuraba con la cara cubierta de palmas. Jaune estaba terminando de ponerse la armadura. El yelmo se estaba formando y subiendo desde su cuello. Puntas negras y afiladas se extendían hacia atrás, planas contra el costado de su cabeza, desde donde deberían estar sus orejas humanas.
Blake vio como el metal negro envolvía sus orejas de conejo mientras éstas se retraían formando cuernos dracónicos negros rematados en acero plateado. «Están viniendo hacia nosotros», ladró furioso, señalando el brillante horizonte del desierto. Ella vio una visera blindada que parecía demasiado sólida para ver a través de ella aparecer en su mano, golpeándose y bloqueándose en el casco de Jaune, dejando solo la barbilla blindada de su cara inferior expuesta. Blake sintió que quizá había bebido demasiado ponche tropical de su copa de coco, pues sintió la vejiga apretada al ver una delgada línea negra formándose en el horizonte. «Oh, no. No podemos retirarnos al asentamiento», dijo la especialista Noire apretando los dientes con fuerza, moviendo su cola musculosa y escamosa tras ella. «Y no pueden evacuar al desierto. Estamos atrapados. Tengo algo que puedo usar, solo una vez. Es complicado. Es difícil de explicar». Jaune hizo una mueca desde detrás de su armadura dracónica. Algunas partes comenzaron a brillar con un brillo dorado gracias a una especie de luces inferiores en unas piezas de chapado. En realidad, Blake podría jurar que algunas de las escamas y placas negras estaban adquiriendo un color dorado en lugar de su negro medianoche original, como si se estuvieran repintando. Entonces, todos tienen que mantenerlo en secreto. Todos. El especialista Noire parecía desgarrado. «No puedo, ¿por qué demonios tiene que ser un secreto?», gruñó Adam furioso. «Tú eres el que va vestido de gala con armadura. ¿Vas a luchar o qué? Y tengo una responsabilidad», el especialista atlasiano comenzó a hablar. Blake agarró firmemente la muñeca de Adam y vio que Jan y Farbiglas hacían lo mismo con el especialista. «Por favor. Adam. Solo prométeselo. Señorita Noire. Solo por esta vez», suplicó Jan desde fuera del campo de visión de Blake. No estaba segura de por qué depositaba tanta confianza en él. Quizás por aquel momento en el manto en que defendió al Colmillo Blanco. Quizás por haber donado suficiente dinero para ayudar al Colmillo y a la Casa de Fieras a realizar una gran cantidad de trabajo esencial. Quizás era que la había cautivado. Vale, está bien, estaba encantada con la música que tocaba. Solo un poco. Escribía buenas canciones. Y tal vez, solo tal vez, en ese momento parecía una especie de noche oscura de una de sus novelas románticas. Pero en ese momento, ella confiaba en él. Adam parecía incómodo. No lo culpaba. Aunque Jaune le había devuelto el ojo y reparado la piel, seguía siendo un desconocido para el mayor. No intentó acercarse demasiado a Jaune sabiendo que se marcharía en unas semanas más, en enero. Él no veía a Jaune como uno de los suyos. Pero Blake lo hizo. «Jaune. Por favor». Se giró hacia él y vio al chico asentir bajo su casco con cuernos que ocultaba sus ojos azules. Una tarjeta dorada brillante apareció en su mano y un viento extraño comenzó a soplar, emanando del objeto. Blake sintió que se le erizaba el pelo y la cola del especialista Noire se enderezó. No se veía bien. Ni siquiera el viento era intrínsecamente extraño. Las apariencias podían rozar la magia. No había nada visualmente extraño en lo que veían. Pero aquella tarjeta dorada tenía un peso extraño, como si no fuera de este mundo. Densa y empalagosa, como si estuviera envuelta en una manta gruesa, Blake sintió que le costaba respirar. Más profunda, más pesada, más densa que aura. Casi nauseabunda por su presión opresiva. Cualquier poder que esa carta emanaba en oleadas, no era aura. Consume la llama de la esperanza. Una luz carmesí comenzó a arder, brotando del dorso de la mano acorazada de Jaune, las ondas de luz se entrelazaron con la tarjeta dorada en sus manos mientras los vientos comenzaban a azotar con más fuerza. Eso tampoco parecía aura, pero era más familiar. Áspera y pesada. Como a pino y especias. Un aroma ligeramente dulce. El sabor a bayas de enebro en sus labios. Como el aura de Jaune, pero no, era más densa, más opresiva. Como melaza espesa en lugar de agua corriente. «Jaune, ¿qué eres?», Blake se sintió murmurar. «Por el poder de este sello de mando, que la plata y el acero sean la esencia». La tarjeta dorada flotó en el aire, alimentada por la luz carmesí de Jaune. «Que la luna destrozada sea nuestro fundamento. Aquí se hará un juramento.
Juro esto. Alcanzaré todas las virtudes del cielo. Dominaré todos los males del infierno. No hay grial ni gloria. Solo los restos de este reino destrozado. La mano de Jaune se alzó mientras una tosca forma humana comenzó a cobrar existencia. Del séptimo cielo. Acompañado por el arrepentimiento. Ven. De la sal de la tierra y la oscuridad de la historia perdida. Sirviente saber. Un exuberante laurel verde envolvía su cabello dorado. Sus largas puntas tenían la forma de un falso halcón. Vestimentas griegas carmesí del noroeste de Mistral envueltas en una armadura blanca del mismo estilo con ribetes dorados. El brazo izquierdo que le faltaba estaba reemplazado por segmentos de acero blanco destrozado similar, como fragmentos de escudos, formando un gigantesco brazo acorazado, con una luz azul brillando desde su interior. Una voz extrañamente familiar, pero diferente, habló. Pensé que queríamos conservar Jaune. No tienes que disculparte. La figura dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiera contenido la respiración durante siglos. Después de todo, es responsabilidad de un hermano mayor cuidar de su hermano menor. Además, el joven que apareció por arte de magia, como un héroe de antaño, se llevó la mano derecha al pecho. Puedo sentirla. Sonrió suavemente con los ojos cerrados, como si estuviera haciendo las paces con algo. Ella siempre estuvo aquí. Ese fue el momento en que Blake se enteró de que Juniper Arp no era un amigo tan imaginario.